al 29. Y lo leemos de manera unida. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba con quien tiene autoridad y no con los escribas. Dejo el mensaje a cargo del pastor Ignacio Natera Romero. Gracias, hermanos, pueden tomar su lugar. Y voy a pedir si me habilitan. Se acostumbra uno a lo bueno, hermanos. Allá en Tuzantla me acostumbraron precisamente a andar un poco más en libertad con un micrófono así ya de diadema. Pues se mueve uno un poquito mejor y bueno, gracias porque aquí también el pastor Víctor pues me lo ofreció, yo le dije con todo gusto, lo vamos a utilizar. Y dando, hermanos, cumplimiento, no sé si se le pudiera subir un poquito más. ¿Sí? Pues a lo que el presbiterio encomendó a un servidor de ser pastor oficiante en tanto se completa el trámite del proceso del llamamiento del pastor Víctor González. Es por eso mi presencia aquí con ustedes, porque en los reportes que uno hace, bueno, tiene uno que reportar que estuvo al pendiente de la oficiantía que le encomendaron a uno, así que con el consistorio, con el pastor Víctor, pues convenimos en estar con ustedes una vez al mes, en tanto llega el tiempo que yo considero ahora en el mes de julio, en la primera semana, se retome el caso del pastor y ya se le reciba dentro del presbiterio y con esto también se complete el llamamiento que ustedes como iglesia le hicieron y se dé el culto para la instalación del pastor Víctor y ya esté con ustedes con todas las reglas y con todo lo que marcan nuestros libros de gobierno. Y bueno, también en la congregación el Divino Redentor de allá de Tuzantla tocó precisamente también este tema, enseñando normas absolutas en el hogar. Este tema ya lo va a estar o ya lo proporcionó porque ellos tuvieron, por los detalles que ha habido allá en este lugar, bueno, decidieron no tener la escuela de formación para nada más tener el culto de aposento alto. Y entonces ellos lo tuvieron desde las 10 de la mañana y el tema lo dio nuestro hermano por allí, Ever Abonce, nos apoya también ya impartiendo estos temas. Pero hermanos, esto es una preocupación a nivel nacional y que año con año la Unión de Sociedades Femeniles ve qué necesidades hay dentro de la iglesia presbiteriana para de esta manera en el mes de mayo tratar de encajar allí con esta preocupación que se tiene de dar estos mensajes a la iglesia, mensajes que tocan, que se toman, porque hay una gran responsabilidad de parte de nosotros como pueblo de Dios, como familias, como hogares cristianos, de también nosotros estar aplicados en todo ello. Familias fuertes y firmes ante las corrientes, ante todas las corrientes que hay y que influyen y que afectan precisamente en nuestras vidas, en nuestros hogares. Y en esta ocasión, hermanos, este subtema precisamente enseñando con normas
absolutas en el hogar. Y ya vimos el pasaje donde va a estar basado. Y lo conocemos la primera parte de este pasaje donde se nos han dado innumerables reflexiones, diferentes reflexiones. Yo creo que a todos los que hemos pasado por un seminario se nos ha dado esa experiencia de que los maestros nos decían: tenemos que desarrollar un bosquejo, un tema sobre este pasaje. Y éramos 10, 15, 20 compañeros los que teníamos que trabajar sobre un mismo pasaje. Y resultaba que cuando exponíamos cada quien nuestro pasaje, cada uno de nosotros le daba un enfoque distinto, un enfoque diferente. Y ese tema a todos nos llenaba. Y esa es la grandeza y lo maravilloso de la palabra de Dios, que aun cuando nosotros ya conocemos, ya hemos escuchado de la palabra en ciertas partes de la Escritura, siempre hay algo nuevo. Pero ahora no nos vamos a detener mucho en la cuestión de los cimientos, de esa cimentación que Dios nos está brindando allí en ese conocimiento. Nos vamos a enfocar más en los últimos 2 versículos del pasaje que leímos, el 28 y el 29, acerca de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, enseñando normas absolutas en el hogar. Oremos. Padre, te damos gracias porque en tu infinita misericordia y bondad, tú quieres que esta enseñanza llegue a nuestra vida. Tú quieres, Padre, que este conocimiento venga a fortalecer y a reforzar el que ya vive en nosotros, el que experimentamos día con día, el que nos ha llevado a una vida diferente, a una vida nueva. Por eso, Padre, te pedimos que en esta mañana sea la voz tuya la que hable a nosotros, que no sea la voz del hombre. Bendícenos, ayúdanos, porque no queremos salir igual, Señor, de este lugar, sino queremos salir con la llenura tuya de tu Espíritu Santo a través de este conocimiento que nos estarás impartiendo. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Para entender, hermanos, o para empezar a entender qué es lo que nosotros vamos a enseñar, porque ahí el tema, ¿verdad? Enseñando normas absolutas en el hogar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a enseñar? Tenemos nosotros que ubicarnos exactamente en lo que ahora nosotros tenemos que aprender. ¿Por qué? Porque las normas absolutas, hermanos, son el resultado de la enseñanza de los principios y valores. De allí proviene, de esos principios, de esos valores que cada uno de nosotros tenemos y los que tenemos que impartir de ese conocimiento. Desde el Deuteronomio, allí en el capítulo 6, capítulo 7, donde nuestro Dios o Dios le estaba diciendo a su pueblo que toda esa enseñanza tenía que ser impartida a los pequeños de diferentes maneras, y se las enseñarás y las escribirás, y andando por el camino y yendo aquí y en las puertas y en los dinteles, y en todo Dios está dando esa enseñanza y ese conocimiento para que lo llevemos a la práctica. Así que esos principios son precisamente lo que viene a resultar como normas absolutas que debemos de tener, ya que estos principios, ya que estos valores son precisamente esas normas que nos llevan a una vida recta, a una vida inmutable y a una vida universal que regula la conducta humana y la orienta hacia una buena acción. El apóstol Pablo se lo decía allí a Timoteo, porque toda escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para enseñar, para corregir, para instruir, a fin de que, ¿qué? De que todos nosotros seamos enteramente preparados para buenas obras. Así que esos son estas normas. Y es entonces, hermanos,
la base del comportamiento humano que se da en la sociedad. Y como ya todos lo sabemos, la familia es la base de la sociedad. Así que si la familia está bien fundamentada, si la familia está bien orientada con buenos principios, la sociedad reflejará en la vida diaria esa educación formativa dentro del hogar. La realidad que vemos, hermanos, en la vida es totalmente diferente. Por eso ahí la preocupación de nuestras hermanas. ¿Por qué? Porque si nosotros salimos, la vida es un caos. En nada, en nada. Y yo al estar estudiando este tema, este bosquejo que está precisamente en el anuario de la Sociedad Femenil, yo pensaba y decía, ¿cómo puede ser esto posible? Si desde los años 70 por allá escuchábamos de Billy Graham y que se llenaban estadios y que recibían a Jesucristo 10,000, 20,000 personas y que tenemos iglesias grandísimas donde se reúnen domingo de 10,000, 15,000, 20,000 personas y allí están recibiendo el conocimiento de Dios, de sus escrituras, lo que Él quiere para nosotros como seres humanos, como parte de esa creación que Él hizo. Salimos y decimos, wow, ¿dónde están esos 10,000? Y que allí levantan sus manos y cantan. ¿Qué quiere decir esto? Que las familias hay un caos. Y el problema radica en que una característica de nuestra época es que ya no hay estas normas absolutas, no hay principios, no hay valores bien fundamentados, sino que todo ya es algo muy relativo dentro de la vida del ser humano, dentro de los hogares y dentro de la sociedad. Y así es. Muchos principios de las Escrituras los reducimos solamente a lo moral. Los envolvemos en nuestras circunstancias como resultado que no todo se aplica, no todo lo que recibimos lo aplicamos en nuestras vidas. ¿Qué pasa? Y que nos dice el libro que le escribiera Dios a través del apóstol Pablo allá a la iglesia de Roma, en el capítulo número 2, si gustan buscarlo. Desde el 1, ¿verdad? Del 1 por ahí, versículo 18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razón, su necio corazón entenebrecido. Hacemos más caso al hombre, le hacemos más caso a lo que se nos dice que a Dios. Creemos entonces que el hombre es más sabio que Dios, porque si Dios le dice, tienes que corregir a tu hijo para que no te dé problemas cuando esté más grande, no, porque lo vamos a traumar, pobrecito, ¿qué va a ser de él? ¿Qué va a pasar? Y entonces hacemos a Dios a un lado. ¿Qué es lo que pasa? Que toda la enseñanza de Dios solamente está sujeta y a nuestra conveniencia. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde lo dejamos? Agarramos más el conocimiento del hombre, de los principios del hombre, que los principios de Dios. Por eso, ¿qué normas siguen nuestras familias, nuestros hijos? Nos predicamos a nosotros mismos.
Porque nosotros sabemos cómo están nuestros hijos, porque nosotros sabemos cómo está nuestra familia, nuestro hogar, qué fundamentos tienen ellos para su vida. Porque el Señor demandaba que se le escuchara. Y en aquel tiempo mucha gente buscaba al Señor solo por el alimento, por tener salud a las enfermedades y para dejar de sufrir. Oye, por allí hay un hombre que sana. Oye, yo escuché, mira, hace milagros, ya sanó a leprosos, ya devolvió la vista a los ciegos, ya por allí uno que estaba allí que no se levantaba de su lecho, ya está caminando, ya se fue a su casa cargando camilla. Pues yo me voy a acercar porque también quiero obtener un beneficio de esta manera. Y hoy en día muchas personas quieren hacer lo mismo. Perdón, hermanos, el diablo, y se me olvidó quitarle. Muchas personas, hermanos, quieren hacer lo mismo. Solamente al Señor para obtener lo que ellos desean. ¿O no? Muchísima gente que ha sabido sacar provecho del conocimiento que ha adquirido por Dios y se ha hecho rico por las cosas de Dios y ha hecho cosas malas por Dios, por el conocimiento que ha adquirido y que lo ha aplicado de una manera diferente, porque no ha tenido la preocupación por el bien de la persona, sino solamente por el bien personal de él, de su familia. No escuchan al maestro, no escuchan la voz de Jesús y menos han tenido un encuentro personal con el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entregamos nuestra vida y nuestro corazón al Señor, damos una vuelta de 180 grados de esa vida que nosotros llevábamos, de esa vida de la cual nosotros ya no nos queremos acordar, ya no queremos volver. ¿Por qué? Porque era una vida que nos llevaba a un estado de tristeza, a un estado solamente de ver lo que los demás tenían, lo que ellos lograban, y empezaba un enojo, un coraje, una ira. Ellos sí, porque sí tienen, porque yo los veo contentos, porque los veo felices, porque yo no soy así, cuando yo pues simple y sencillamente estaba tan lejos de Dios. Porque Jesús es el que nos brinda ahora vida diferente, esta vida nueva. Y quienes aplican el conocimiento de Dios para mal, precisamente es porque no han tenido este encuentro personal con el Señor. Nosotros, hermanos, como iglesia, como hijos de Dios, debemos procurar que el Señor sea escuchado por todos. Sí, por toda la gente que vive sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, porque el Señor demandaba y demanda que todo aquel que había escuchado de su palabra pusiera en práctica, que pusiera en práctica sus enseñanzas. Jesús trató a sus discípulos, escucha bien, Jesús trató a sus discípulos como hombres de poca fe por no hacer lo que Él les había enseñado. Imagínense por un momento recibir la enseñanza directa del maestro. Esas palabras que podían decir los mismos discípulos: Señor, pero pues ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Esos caminantes de Maús, cómo ardía nuestro corazón con escuchar lo que este hombre que se acercó nos iba diciendo. No estábamos bien, estábamos, pero era algo bonito, sí. Y hermanos, de la misma manera que en los tiempos de Jesús, muchas personas no desean poner en práctica sus enseñanzas. Saben de la voluntad de Dios, pero no la quieren llevar a la práctica. Por eso, la iglesia del Dios tiene que seguirse alimentando.
No podemos, a pesar de todo esto, decir, pues entonces, pues ya que. No, Dios nos motiva, Dios nos mueve, el Espíritu Santo está ahí trabajando en nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos que seguirnos alimentando, nos tenemos que seguir instruyendo, capacitando. Y entonces, pues vamos a ver el pasaje, ¿verdad? Pasaje bíblico, qué resultado, qué enseñanza tiene para nosotros en esta mañana, porque todo lo que acabamos de ver, hermanos, es una introducción nada más a la enseñanza que Dios tiene para nosotros. 2 puntos nada más trae el anuario para tratarlo, ¿sí? Dice, ¿por qué la gente se admiraba de la enseñanza? Y allí el evangelista Mateo relata la respuesta de la gente cuando escuchó su sermón. Cuando les dijo, es que hay un hombre prudente que edificó su casa, pero también hay un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cuando Jesús termina su mensaje, dice la palabra de Dios, se admiraban de su doctrina. Se admiraban de su destino. Porque Jesús estaba hablando de algo sumamente importante para la vida del ser humano. Y quienes le estaban escuchando, precisamente estaban en ese momento ya admirados y se admiraban de su doctrina. ¿Y qué significa esto? Que, bueno, vamos a ver para pensar y englobar más la enseñanza. Traducciones como nos lo marca también aquí en el anuario. Nos dice que quedaron asombradas, que quedaron atónitas, que quedaron abrumadas con perpleja admiración. Esto es exactamente lo que la Biblia Reina con otras palabras. Y entonces, hermanos, todas las traducciones nos dicen que el estado de asombro no fue solo un momento, duró largo rato y meditaban en las palabras del Señor. Allí estaban, todo lo que nos dijo. Se quedaron pensando, se quedaron analizando lo que de escuchar de parte del Señor. Mateo 13, 54 al 55 nos dice de la siguiente manera: y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Por allá en otro pasaje, en Hechos capítulo 6, versículo 10, nos dicen, pero no la sabiduría y el espíritu con que Jesús hablaba. Y cuando pensamos en la enseñanza, hermanos, que impartimos en el hogar, ¿cuál es la reacción de los que nos escuchan o nos ven? ¿Qué piensa tu esposo? ¿Qué piensa tu esposa? Tus hijos. Las personas que llegan a habitar en tu casa por diferentes motivos, a causa o a propósito de la enseñanza que nosotros estamos impartiendo en nuestros hogares. Se maravillan. Dicen, el hermano, mi papá, mi tío, se quedan atónitos. El Señor Jesús, nuestro Maestro, nos enseña que lo que debe de provocar nuestra enseñanza es un impacto en la vida de nuestro hogar. De tal manera que quieran seguir escuchando y aprendiendo cada vez más. Cuando nosotros les podamos decir, familia, hora de nuestro devocional,
y que digan, sí, aquí está mi Biblia, ya luego, o si no, van a decir, ya va a empezar otra vez. Llegó la hora más triste del día. Ya va a empezar a hablar de sus cosas. ¿Sí? Cuando tenemos devocional familiar. Por eso cuando se enseñan las Sagradas Escrituras como una norma absoluta, esta no habrá concordancia con las enseñanzas del mundo, no se amoldarán a la vida relativa, sino ¿qué sucederá con las personas que nos escuchan? Meditarán, realmente verán la diferencia entre la enseñanza de la Escritura y los aparentes principios pagana. Todo esto, hermanos, vean la preocupación que hay de parte de la iglesia presbiteriana, de las sociedades femeniles. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que muchas de estas cosas son una realidad en la vida de nuestros hogares, en la vida de nuestras familias, en la vida de nuestros hijos. Pero que la iglesia en su caminar, en su lucha, sigue todavía con el tiempo para mejorar, para cambiar, para transformar las cosas con la ayuda del Señor, con la ayuda de Dios. ¿Sí? Por eso no es una casualidad que Dios permita que esta enseñanza o este conocimiento llegue a nuestra vida. ¿Para qué? Para hacernos reflexionar, para que entonces sí nosotros digamos, sí, no había percatado yo de esta enseñanza de la Escritura. ¿Para qué? Pues para que se vea esta diferencia de esta enseñanza que hemos recibido nosotros por años. Algunos desde que éramos pequeños, desde el departamento infantil hasta nuestros días, que se tiene que llevar a la práctica. Y entonces, viendo que la gente se admiraba de esta manera por la enseñanza de Jesús, bueno, ¿por qué se admiraba? Pues ¿cómo era entonces la enseñanza de Jesús que causaba esta admiración? Porque no nada más eran palabras y palabras que el Señor Jesús empezaba a decir y que por allí eran captadas por algunos para que pudiesen llegar y formar esta regla de fe y conducta para todos nosotros. Bueno, aquí está la respuesta, en la misma palabra de Dios, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. Y el evangelista Mateo hace ese contraste entre la enseñanza de Jesús y la de los escribas, para que se esa diferencia, para que se capte, para que no nada más se escuche y se entre por un oído y salga por el otro, sino que sea algo vivo, como lo expresa el apóstol Santiago, que no seamos oidores olvidadizos, sino verdaderos hacedores de la palabra del Señor, que se vea, que se sienta realmente vida de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Así que vamos a observar estas diferencias. El Señor hablaba solo la verdad, mientras que los escribas acomodaban su enseñanza a su conveniencia, a lo que ellos querían que el pueblo supiera, a lo que ellos querían que la gente supiera. ¿Para qué? Porque un pueblo ignorante pues era fácilmente de ser manipulado. Así que el Señor enseñaba de esta forma, enseñaba asuntos de gran importancia, de la vida, de la muerte, de la eternidad, y los escribas se la pasaban enseñando temas muy poco importantes como el diezmo de la menta, del eneldo, del comino, pero dejaban a un lado
y dejaban a un lado la misericordia. Para mí es importante que el pueblo diezme, que la iglesia diezme, porque los recursos están menguando y los gastos son muchos, ¿verdad? Y entonces había una preocupación totalmente diferente. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la enseñanza de Jesús viene desde el momento en que se decide que y se humana, desde el momento en que Él decide cohabitar con el ser humano y enseñarle de una forma más directa lo que Dios quiere para la vida de nosotros, porque aquel verbo se hizo carne y habitó con nosotros. Y entonces nosotros hemos visto la gloria de Dios como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. ¿Quién no lo ha experimentado? Yo he estado escuchando ahorita las peticiones, las acciones de gracias, y veo que dicen los hermanos: doy gracias a Dios porque Él me ha contestado mis oraciones, porque Él ha contestado mi petición. Y entonces, hermanos, vemos en ese momento cómo la gloria, la manifestación del Hijo de Dios se hace presente en nuestras vidas. Ese verbo que ahora lo tenemos tan cercano en nuestro corazón, en nuestra mente. Somos templos del Espíritu Santo. Entonces, su enseñanza con la vida diaria. Usaba el árbol, los pájaros, la familia, el matrimonio, los niños, mientras que los escribas enseñaban sin importarles nada la vida del pueblo, lo que se viniera, lo que se ocurriera en ese momento. Y Jesús enseñaba con amor a los hombres, preocupado por todos. En cambio, los escribas enseñaban sin amor. Y cuando no hay amor, pues no hay nada. No hay una preocupación. Pueden pasar 1000 cosas, pero no hay una preocupación. Entonces, hermanos, con todo lo que estamos recibiendo de parte del Señor, ¿cuál es el contenido de nuestra enseñanza? O a partir de hoy, ¿cuál debe de ser el contenido de nuestra enseñanza? Si debemos seguir a nuestro maestro, entonces nuestra enseñanza debe de contener verdad sin contradicciones. Deben ser enseñanzas de gran importancia, como la salvación, como el perdón y como acción. Enseñanzas con amor, enseñanzas con autoridad, enseñanzas que vayan de acuerdo con la voluntad de Dios y con las Escrituras. Cuando no se hace de esta manera, todo viene a ser un fracaso en la vida del ser humano. Se estaba en campaña en la iglesia El Buen Pastor. Víctor sabe porque allí asistió, en la Ciudad de México, Doctor Vértiz, 177. De allá llegó él a Zitácuaro. Y se les había encomendado a los jóvenes que salieran a la puerta a repartir literatura e invitar a las personas a que pasaran a escuchar el mensaje de salvación. Y entonces uno de esos jóvenes intrépidos y siempre bien acá aventados estaba allí: pásele, va a haber una predicación muy buena. Pero como en todo ahorita, lo que está siempre allí presente. Y entonces va pasando una muchacha en minifalda. Y entonces se le olvida que está invitando a las personas a pasar al culto, a escuchar de la palabra de Dios. Y le dice: adiós, mamacita. Todo se acabó. ¿Sí? Porque no hay esa correspondencia que mencionaba ya ahorita, hermanos, en que la enseñanza que nosotros tenemos del Señor debe de ser siempre y en todo momento. Por eso queremos que nuestras familias sigan el de las Escrituras,
porque de esta manera podemos estar seguros de que estamos enseñando esas normas absolutas, esos principios, esos valores que van a ser, hermanos, en beneficio propio de la familia, del hogar, de los hijos, de nosotros como personas. ¿Quién están siendo de beneficios? Sociedad que está en decadencia, que está en un caos tremendo. Escuchábamos las noticias, los hermanos me hacen favor de pasarme de allá de Tuzantla, cuando le dicen, pastor, no venga para acá, está difícil la situación, pero vemos muertos, balaceras, carros incendiados. Es un caos la sociedad. Nosotros, hermanos, así como en aquellos tiempos, en aquella antigüedad, cuando se dividió el imperio en 4 y el imperio greco, y uno de esos se le dio a este famoso hombre Antíoco Epífanes, que causó cosas tremendas y que le tocó al pueblo judío recibirlo. Hubo ese grupo llamado los macabeos, que resistieron, que se mantuvieron firmes, que no quisieron aceptar ninguna de las cosas que el mundo les estaba ofreciendo. Se mantuvieron leales a Dios. Seamos nosotros esa iglesia, ese remanente fiel a Dios, que nos mantengamos en esa firmeza, en esa pureza para con Dios. Seamos ese pequeño granito que pueda ir creciendo en este mar de esta sociedad que tanto daño hace ya a sí misma. El Señor nos bendiga.